Una imagen vale más que 1000 palabras. Esta frase, manida y usada hasta la saciedad, no deja de ser cierta, sobre todo cuando una imagen dice más de lo que muestra. En las catedrales, por ejemplo, esculturas y vidrieras funcionaban como un auténtico libro para los fieles que acudían a ellas y podían ver en sus techos, paredes, bóvedas, etcétera, pasajes de la Biblia, recuerdos mitológicos. Esto es algo que nos pasa con nuestro invitado de hoy, que a través de sus pinturas nos enseña mucho más de lo que muestra, abriendo un mundo oculto a las miradas que quieren ver. Hoy recibimos al pintor e ilustrador Fernando Vicente. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Nada, es un placer tenerte aquí con nosotros. Soy admirador de tu obra y para nosotros es un placer tenerte en Renacimiento. Estupendo. Pues vamos a empezar. Vale, muy bien. A ver cómo salimos. Sí, vamos de a empezar rápido. Muy bien. Oye, ¿cómo vamos a empezar? Pues por el principio. ¿Cómo empieza todo? ¿Quién es Fernando Vicente? Pues me voy a remontar a mi infancia. Yo dibujo desde que tengo recuerdo, o sea, siempre he estado con un lápiz en la mano, que creo que para mi carrera ayuda mucho eso, pero era siempre el que dibujaba en clase. Además, mi apellido Vicente, con lo cual siempre estaba al final, por lo menos en aquella época nos ponían al final y muchos años era el último de la clase por apellido. Sí, pues también es una forma de ganarte a tus compañeros, de anda, mira qué bien dibuja este, ¿sabes? Y hacer dibujos en clase, ese tipo de cosas, o incluso que los profesores te saquen al encerado a resolver pues, un esquema o alguna cosa así sencilla, ¿no? Entonces yo desde muy pequeño, y creo que por el influjo de mis padres, pues he hecho muchas visitas a galerías de arte, al Museo del Prado. Somos asiduos y más o menos vecinos del Museo del Prado, con lo cual es un sitio que conozco bien y que he visitado mucho. Con mis padres, básicamente. Ellos, de hecho, hubo una época en la que iban mucho, hubo una época, no sé si eran los años 80, en la que era gratuita la entrada. Ellos iban muy a menudo, tanto que llegaron a hacerse conocidos de algunos de los copistas clásicos que había en aquella época del museo. Y bueno, pues un poco por estas visitas y por mi amor por el arte, porque tengo que decir que soy autodidacta, pues en cuanto que pude metí la cabeza en la primera cosa que me surgió, que primero fueron unas postales con una editorial que desapareció muy pequeñita, y a partir de esas postales pues entré a trabajar en un TVO que había en los años 80, en lo que se llama ahora la movida madrileña, que en aquella época no se llamaba de ninguna manera, y que no sabíamos que se estaba haciendo nada que luego tuviera ninguna repercusión, que era el TVO Madrid, en el que estoy prácticamente desde el inicio del TVO. Y bueno, empiezo a formar parte como de una plantilla más o menos fija de ese TVO, y a partir de ahí pues surgen colaboraciones con La Luna de Madrid, con El Víbora, con alguna revista extranjera, un poco digamos que empiezo a meter cabeza sobre todo un poco a través del mundo del cómic, que yo empiezo haciendo cómic e ilustración. ¿Qué ocurre? Que yo hago cómic porque me lo encargan en aquella época, pero yo no soy como muchos amigos que todavía tengo que son autores de cómic, que se consideran autores de cómic. Yo nunca me he considerado autor de cómic. Yo dibujo, pinto, me gusta ilustrar, pero me faltaba esa pata, digamos, del guión. Soy muy amigo, por ejemplo, de Juan Berrio, de Javier Olivares, Premio Nacional de Cómic. Ellos han continuado con una carrera muy dura, muy sacrificada, en la que el trabajo es arduo, porque hoy en día, además, que a lo mejor me extiendo, pongo comas y comas, pero yo es que me dice alguna editorial alguna vez, ¿por qué no nos haces un cómic? Pero es que yo veo que de repente esos amigos míos están 2 años para hacer un cómic, porque además ahora se ha puesto de moda la novela gráfica, que tiene que tener 100 páginas, no son como aquellos álbumes que leíamos de jóvenes que tenían 40. Ahora tienes que encerrarte en el estudio 2 años sin ver dinero de otros trabajos. Bueno, mi amigo Javier me dice, ahora estoy con los lápices, en 3 meses empezaré con la tinta. Digo, Dios mío, es que es un trabajo que es una locura. Muy farragoso, ¿no? Una locura.
Y luego, bueno, la recompensa no sé si es... Lo que pasa es que ellos son realmente autores, se consideran autores y lo llevan en la sangre, ¿no? Entonces, yo paso del cómic rápidamente a la ilustración. De hecho, yo ya haciendo cómic hacía ilustraciones, empecé haciendo páginas. Además, mi trabajo es muy elaborado, soy muy detallista, hago un trabajo figurativo muy... O sea, que no soy como Mariscal, ¿no? Que te hace una cosa muy simpática que lo que vende es el gesto, un poco el trazo. Yo no, yo me pongo ahí, hago... Entonces, cada viñeta mía era un cuadrito. Entonces, al final lo que hacía eran cada vez viñetas más grandes hasta que ya se ve muy claramente, además, en el Madrid, como voy haciendo ya cada vez que las viñetas sean más grandes, hasta que ya cada página es una viñeta, hasta que ya hago una ilustración que es una doble página, que era lo que nos encargaban en aquella época. Y entonces lo que pasa es que sí trato de dar una vuelta y que en una sola imagen o en varias ocurran cosas, cuenten cosas. Por ejemplo, siempre he tenido a gala, me lo han dicho muchas veces, por ejemplo, Fernando Iwasaki, que es un escritor peruano que vive en Sevilla, al que le he hecho muchísimas portadas, dice que soy un ilustrador que narra o un narrador que pinta. Es decir, que trato de que ocurran cosas, que digan cosas, que no sea solamente un dibujo bonito. Y eso es un poco lo que también trato de hacer cuando me encargan cualquier otro tipo de ilustración, tribunas de opinión para el país, etcétera, ese tipo de cosas. Si quieres, este podría ser un poco como mis comienzos. Es un poco el inicio, ¿no? Pero El está muy inicio. bien porque además remarcas un poco lo que yo decía al inicio, ¿no? Que al final tus pinturas, al menos yo creo para mí, ¿no? O sea, como alguien que lo ve desde fuera, hay más detrás de lo que hay. Entiendo que hay un trabajo que es importante, el que tú haces detrás de cada ilustración, de cada pintura, de documentación, de qué quiero decir con una pintura, qué quiero mostrar, porque además tú eres una persona, un artista muy versátil. ¿Y a qué me refiero con un artista muy versátil? Tenemos aquí, y las mostraremos ahora a cámara, barajas de cartas, postales, que has dicho que fueron también un poco tu inicio, sigues haciendo postales. O sea, que no eres alguien que solamente pinte cuadros y se acabó, sino que la versatilidad es importante, ¿no? En tu trabajo también. Sí, yo creo que es un poco por la suerte que tengo de tener mano, que se dice, que es un poco, bueno, pues que desde haber estado dibujando desde crío y seguir haciéndolo todos los días. Yo dibujo todos los días, aunque no tenga trabajo. Si no tengo trabajo me voy a pintar del natural siempre estoy con un lápiz o con un pincel en la mano. Y que todos los encargos que me van haciendo, no digo que sí a todo, ni he dicho que sí siempre a todo, pero a veces me encargan cosas que yo no he hecho nunca, pero que muchas veces te tiras a la piscina y las haces. Por ejemplo, hablabas de las cartas, los naipes. Son caricaturas. A mí cuando me encarga El País hace 21 años, y sé la fecha exacta porque estaba mi mujer en el hospital para dar a luz a mi segundo hijo, y me encargaron además una cosa muy complicada, que era cubrir todo el mes de agosto, que mi hijo nació el 2 de agosto, con caricaturas de escritores en una época en la que todavía no había Internet, ni Google, ni nada. Me tenían que mandar con un mensajero cada día una foto o varias del personaje a dibujar y yo tenía que resolverlo. Total, que cuando me lo encargaron y encima con el tema del parto y todo el follón, yo les dije que no, o sea, que yo no soy caricaturista, aparte que había caricaturistas muy buenos en aquella época en el país. De hecho, yo recortaba, todavía tengo esa afición desde crío del recortito, de que te gusta algo, bueno, afición y parte del trabajo, porque antiguamente, que yo cuando lo cuento en alguna charla en escuelas de ilustración, los chicos te miran sorprendidos. Como no había Google y yo hago un trabajo figurativo, necesitaba recortar. Me pasaba el día recortando documentación, veía una foto en un dominical, en una revista, en el dentista arrancaba sin que se dieran cuenta una página, porque de repente ves una foto, una imagen que te gusta y la quieres conservar, ¿no? De hecho, y ya por acabar este tema de la documentación, tengo todavía en el estudio un armatoste de estos como de oficina con un archivador de estos que es pues con mogollón de carpetas, como si fuese aquello las carpetas de la policía, con brazos, piernas, perros, arquitectura, coches, porque claro, yo necesitaba esa documentación. He comprado muchísimos libros solo por la documentación, que ahora no uso, claro.
Porque hoy en día, que eso es lo que no entiende la gente joven, pones primero un personaje y te sale desde todas las posturas que te puedas imaginar, todos los puntos de vista. Y un avión, cualquier cosa. Pero claro, yo como no hago ese dibujo que hablaba antes de tipo trazo, en el que me puedo inventar un avión, yo si tengo que pintar un avión, necesito mirar un avión, elegir cuál quiero y mirarlo. Y todo esto venía a santo de, claro, es que yo No, abro muchas comas. viene a santo de un poco ese trabajo de emulación, que es por el que tú, que además has dicho antes que eres autodidacta, Sí. o sea, la emulación no es simple copia. Al final tú necesitas documentarte para hacer una pintura Sí. y en esa pintura, en esa ilustración, poder decir más de lo que se ve para hacer una composición. Al final lo que haces es una composición. Pero venía más bien porque me decías que hago de todo, que hago Claro, mucho sí, tipo eso de es. un trabajo muy Sí, variado, hablábamos de las y hablaba postales. de las caricaturas que al final debía de no haber nadie ese verano en Madrid, total que las terminé haciendo yo y desde entonces no he parado de hacer. Quiero decir, yo no sabía hacer caricaturas, pero a la fuerza ahorcan y al final me hice esas 30 que tuve que hacer ese mes y ahora tengo como más de 500, o sea que es una cosa que te pones y al final la resuelves, ¿no? Yo siempre además les digo cuando doy alguna charla en escuelas de ilustración que muchas veces, porque yo he dado un par de talleres, no soy buen profesor, porque como soy autodidacta creo que no sabría contar bien las cosas o que si las cuento las voy a contar como las hago yo, pero como no me han enseñado cómo se pinta o cómo se hace, pues son recetas mías. Quiero decir que a lo mejor no a todo el mundo le sirven o hay recetas mejores, que eso es lo que yo siempre pienso, ¿no? Pero a todo el mundo le digo que trate de hacer cosas que se salgan de su ámbito, de su zona de confort, como se dice ahora, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no sabía hacer caricaturas, pero ahora las hago, y cuando me viene gente a esos 2 talleres que he hecho, que uno era de caricaturas, dice, es que yo las caricaturas, es que yo, si llego a saber que era de caricatura, no me apunto al taller. Y luego salieron encantados. Porque claro, por ejemplo, hay mucho ilustrador que quiere ser ilustrador de infantil, porque le gusta el mundo de los niños, porque la ilustración infantil tiene unos códigos que están muy bien, pero a lo mejor eres un ilustrador de moda extraordinario y no lo sabes. ¿Y por qué? Si tienes la oportunidad, hombre, si no la tienes, pues a lo mejor no. Sí, pero ¿por qué cerrarte puertas de entrada? Claro. Claro, yo llevo tantos años, llevo 40 años de profesión y entonces de repente una revista de moda te encarga un modisto. He hecho carpetas de prensa durante muchos años para los desfiles de Roberto Berino. Pues era un trabajo que no se veía después del desfile de moda, pero es un trabajo súper bonito de hacer. Bueno, un poco no cerrarte puertas y tratar de hacer todo lo que te creas que puedes manejarte, más o menos. Y en todo esto, en todos estos inicios, ¿crees que ha sido importante precisamente el que tú seas un artista autodidacta para obligarte a no estar encorsetado? Porque al final entiendo que tú no has tenido ciertos límites, seguramente porque no se te han impuesto en ninguna academia, en ninguna escuela formativa, sino que como has hecho tú tu propio camino. Pues nunca lo sabes. Yo siempre he estado un poco arrepentido y a todos los chavales les digo siempre que hay que estudiar y que está bien que te enseñen, que te formen, porque yo también me he ido dando tortas contra la cocina de la pintura, ¿no? O sea, yo acabo de empezar a pintar al óleo con 60 años, porque ya he estado toda la vida pintando con acrílico, porque yo empiezo haciendo cómic con acuarela. De la acuarela paso a la témpera porque lo veo en mis compañeros. Yo realmente he aprendido trabajando, entonces veo a mis compañeros de las revistas con las que yo publicaba que trabajaban con témpera y digo, ¿qué es eso de la témpera? Entonces me lo cuentan y yo compro témpera. De la témpera paso al acrílico, que es como un paso muy sencillo porque es prácticamente lo mismo, y he estado con el acrílico 40 años, o sea que tampoco he evolucionado tanto. Y de repente he descubierto hace unos años el óleo y claro, me imponía mucho respeto, porque yo conozco a los grandes clásicos de la pintura que pintaban al óleo, que yo veo que es tan distinto al acrílico que decía yo, es que eso no lo voy a saber hacer. ¿Cómo me meto yo a pintar con óleo? Entonces, también en ese afán de aprender, cuando tienes algo nuevo, ya después de tantos años de que estás un poco cansado de las herramientas que conoces, de ti mismo, pues de repente salirse de eso, de tu zona de confort y ponerte a pintar al óleo y aprender también de una forma autodidacta, porque tampoco estoy dando clases en ningún sitio. Pero creo que voy aprendiendo, cada vez me siento más suelto con la materia y me gusta mucho, la verdad es que está muy bien. ¿Y cómo llegas a conseguir fundir? Porque muchas de tus obras
yo creo que hay una fusión que es muy interesante entre una pintura más clásica y un estilo mucho más contemporáneo. Mm. ¿Eso es fácil de lograr? ¿Es complicado? ¿Surge de manera natural? Yo creo que ha surgido un poco de forma natural. Tiene, por un lado, ese gusto mío por lo clásico, que me llama mucho, pero claro, ahora no te puedes poner a pintar, por mucho que aunque yo aprendiese las técnicas de Rubens, hacer un Rubens sin aportar nada nuevo, porque no tendría mucho sentido, de hecho. De hecho, bueno, lo puedo contar ya, soy uno de los copistas actuales en el Prado, que somos como 10 o 12, y tuve el capricho el año pasado de tratar de entrar, fue más fácil de lo que pensaba, al final llevo como un año así y lo hice por aprender, por seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues puedes pintar un cuadro como yo hago copias, pero puedes intentar inventarte un cuadro y hacerlo a esa manera pictórica antigua, pero yo quiero aportar algo que parezca que estás en el presente, ¿no? Creo que además esa combinación, que es en la que estoy trabajando ahora, pues de repente son personajes como clásicos, con fondos también un poco a lo Patinir, como del Bosco, así como renacentistas, pero si de repente esos personajes tienen una peluquería actual, algún detalle de ropa cercano, van tatuados, que es una cosa muy, muy actual, pues de repente es como si los agarrases del pelo y te los trajeras al presente, ¿no? Como si coges a alguien del pasado y te lo traes al presente. Si lo dejas solo en el pasado, pues puede ser un cuadro bonito, pero aporta bastante menos, yo creo. Sí, a lo mejor y con eso consigues también atraer mucha gente, que a lo mejor él le hace ese detalle, es lo que le hace llamativo Sí. el cuadro y a través de esa obra conoce luego otras clásicas, ¿no? A lo mejor esa Pues forma de bueno, aproximarse. sí, ojalá sí, sí, que sea una forma también de atraer hacia el mundo clásico. De todas formas, el mundo clásico sigue teniendo mucho éxito. O sea, yo que estoy yendo ahora al Prado a trabajar, a hacer copias, no se puede andar por el Museo del Prado. Quiere decir que va a morir de éxito. Pero bueno, eso está bien, eso está muy bien. Y lo disfrutas mucho, ¿no? El estar en el Prado, porque me contabas un detalle que cuando nos conocimos, y fue un detalle que me llamó mucho la atención, porque me hablabas de las manos que pintaba Velázquez. Uf, pues no me metas en ese fregado. Pero me gustó, no, Sí. pero me gustó mucho porque yo pensé, un tipo que aparentemente tú ves el cuadro y el cuadro a mí me Mm, encantó, o sea, es perfecto, sí. es una copia perfecta. Estábamos hablando, estábamos viendo Marte de Marte de Velázquez, sí. Velázquez, y tú me hablabas de la mano, de lo complicadas que eran las manos de Ah, Velázquez y... bueno, bueno, es un poco una teoría, y es una teoría mía, y además voy a quedar muy mal, pero lo que mejor se le da a Velázquez no son las manos, precisamente. Él hace unas manos que resuelven pues lo que tiene que hacer, la función para la que está esa mano ahí, que es coger algo o señalar, o por ejemplo, la mano de Velázquez que sujeta el pincel en las meninas, en su autorretrato en las meninas, es una maravilla, porque son 3 pinceladas y son esos 2 dedos que con 2 pinceladas están resueltos cogiendo un pincel. Pero la mano concretamente, el Marte de Velázquez, que lo he podido copiar en el Museo del Prado, tiene 2 manos. Una la tiene escondida debajo de un paño, que yo estoy absolutamente convencido de que le puso el paño a posteriori porque estaba aburrido de que no le salía esa mano. Y la otra la tiene apoyada en la barbilla y esa mano es un muñón. Es un muñón, esa mano no está nada bien resuelta. Por ejemplo, Sorolla pinta unas manos de morirte. Sorolla, Sargent, hay cantidad de casos, de ejemplos. Y en la antigüedad, pues Rubens, Rembrandt, todo el mundo pintaba muy bien las manos, pero yo creo que por algún motivo a Velázquez no se le daba nada. De hecho, yo ya había oído como expresión mano a la velazqueña, que es una mano que está como perdida, difuminada, casi que parece como que está en movimiento porque está ahí que no la acabas de ver, pero que funciona y que en el conjunto del cuadro, puesto que él no era un pintor que hiciese manos, de hecho sus retratos muchas veces no tienen brazos, es como una fotorretrato de primer plano, ¿no? Y bueno, tiene algunas manos mejores que otras, pero justo yo estaba, creo que cuando nos conocimos, acababa de terminar el Sí. Marte y mi teoría, que la llevo... Creo que voy a escribir algo sobre el tema, se me van a echar todo el mundo encima, pero ¿cómo te metes con Velázquez? No me meto con él, pobrecillo. Es el pintor más grande de la historia para mí. Lo que pasa que, bueno, pues creo que las manos no se le daban.
Bueno, hay otras cosas, esos cuadros que son mucho más protagonistas Es impresionante. y no hay problema. Yo que he podido estar, te diré, porque he copiado ya varios, he copiado Los Borrachos, La Fragua de Vulcano y El Marte. Y quiero seguir copiando los Velázquez que hay en el Prado, los que me dejan. Porque, por ejemplo, las Meninas no te dejan porque, claro, no te puedes poner allí en medio del cuadro más visitado del museo. Pero es que es impresionante. O sea, cuando la gente me dice, ¿no te aburres allí? Es tanto tiempo que estás. Para empezar, no estoy tanto tiempo, porque yo soy bastante rápido. Como soy ilustrador, pues me pongo delante y resuelvo rápido. Entonces, le digo a todo el mundo cuando me preguntan, cuando vas al museo, ellos en el Museo del Prado tienen un estudio que la gente está más o menos como 30 segundos delante de un cuadro. Y yo estoy una semana, 2 semanas, todas las mañanas, delante de La Fragua de Vulcano, por ejemplo, o de Los Borrachos. Eso no tiene precio. O sea, la estoy mirando, diseccionando, copiando. Por ejemplo, cuando terminé La Fragua, que fueron un par de semanas, yo te la podía dibujar de memoria. Y para mí eso pues eso, no tiene precio. ¿Y qué sentimiento te genera? Porque al final es un poco lo que dices, pasas tanto tiempo delante de un cuadro que normalmente no suele ser así. O sea, la gente que lo va a visitar está más o menos tiempo, pero no pasan días y horas analizándolo. Y seguramente incluso en estos mismos cuadros habrás encontrado cosas en las que no te habías fijado antes, ¿no? O Pues sí. pequeños detalles. Pues esto pasa como con una foto que estés mirando. Cuanto más la miras, más cosas encuentras. Incluso matices dentro de veladuras y cosas que tú veías como que era una cosa lisa, pero el tercer día ya no lo ves liso. Ves que hay cosas que están ahí un poco... La maravilla de Velázquez... ahora está copiando a Murillo también, que es otro que tiene el lastre de que se ha convertido un poco en un pintor de cara a la opinión general de la gente, como un poco como de calendario. Tiene muchos temas religiosos, tiene unas vírgenes inmaculadas maravillosas, unos ángeles como nadie ha pintado ángeles en ninguna parte, y eso quizá lastre un poco como al gran pintor que es un pintorazo de muchísimo cuidado. Pinta de maravilla. Pero el tema de estos grandes es que cuando estás delante no sabes cómo lo han pintado. O sea, también he copiado a Fortuny, por ejemplo, y ahí sí puedes seguir un poco el trazo de la pincelada, porque ya es una pincelada más suelta, pintan de otra manera, y entonces puedes más o menos saber cómo estaba hecho ese cuadro. Pero con estos cuadros de Velázquez, por ejemplo, te pones delante de las Meninas y dices, Dios mío, ¿cómo está pintado esto? Y eso es una cosa que es muy interesante para investigar y para tratar de imitar, por lo menos de imitar. Pero bueno, como hablamos de versatilidad y de lo versátil que eres, otro de los trabajos que haces, entre los muchos que haces, es ilustrar libros o hacer portadas de libros, pero también ilustrar libros. Algunos de los ejemplos, pues puede ser, tienes Frankenstein, tienes Drácula, tienes Poeta en Nueva York, de Lorca o Alicia en el País de las Maravillas y un montón más. A mí me encanta, por ejemplo, El hombre que pudo reinar. Me parece fabuloso. ¿Cómo llegas a la ilustración del libro? Entiendo que es de una manera más o menos natural al estar haciendo cómic o en los inicios. ¿Y cómo preparas la ilustración de un libro? Bueno, para empezar tengo que decir que he tenido mucha suerte siempre con este tipo de cosas. Yo creo que el hecho de haber trabajado muchos años, 35 yo creo que estoy con el diario El País o con el suplemento cultural Babelia, tengo más de 90 portadas de Babelia, muchísimas caricaturas, pues las editoriales que ven esos suplementos culturales porque salen en ellos, pues se fijan en mi trabajo y me llaman. Entonces me encargan, por ejemplo, portadas de libros. No las he contado, pero tengo infinidad de portadas de libros. Ahora mismo estoy haciendo 2, pero hago muchísimo trabajo de portadista de libros. Y hace como unos 17, 18 años, lo digo porque hace 3 se cumplieron los 15 años, varias editoriales españolas, pequeñitas, ahora ya son grandes, pero que empezaron como pequeñas, empezaron a hacer libro ilustrado para adulto. El libro ilustrado que conocíamos todos antes era el libro ilustrado infantil, el álbum ilustrado, el libro para niños. Pero de repente, como hay una época, no sé si recordáis, que parece como que el libro no se vende, la novela ha muerto, llega el libro ebook y ya no se van a seguir editando libros, pues estas editoriales empiezan a hacer como, vamos a inventarnos como un género nuevo, un nicho nuevo, y es, si cogemos un texto para adulto y lo ilustramos,
por supuesto, no de manera infantil, sino para adultos. Hacemos un objeto bello que se puede regalar, que es un objeto como... Es otra cosa, Un lo plus. conviertes... Exactamente, le das un plus y además ya no es un libro solo para leer, que lo puedes descargar en un ebook, sino que lo quieres tener, lo quieres... o sea, muchos, casi todos son autorregalos, luego lo puedes también regalar si a alguien crees que le pueda gustar, ¿no? Y ahí empezamos... Y ya han pasado estos 17 o 18 años y tengo más de 50 libros ilustrados, que se dice pronto. Hay estas varias editoriales, Reino de Cordelia, Nórdica, que empiezan con el libro ilustrado, y lo que ocurre es que como abrieron el nicho, pues ya todas las editoriales, incluso las grandes, han querido tener, porque yo he hecho 4 o 5 libros que eran el primer libro ilustrado de una editorial grande, que además, como eres más o menos conocido, dicen que lo haga a ver qué tal. Aseguramos un poco el tiro. O no, pobrecillos. Pero de repente eso, como que queremos abrir una línea de libro ilustrado, que eso todo el mundo lo ha intentado en estos últimos años. Yo creo que estas editoriales grandes, que seguro que los miraban con, no sé si con desprecio, pero sí por encima del hombro al principio a estos libros con colorines. Y bueno, lo que no me cabe ninguna duda, ahora que está tan de moda la ilustración y de que se hacen tantas portadas, porque yo que llevo viviendo muchos años el cómo ha ido cambiando el panorama, en los años 80, por ejemplo, todas las portadas de libros, lo que son la portada de novela, eran fotos. Todo era foto. O sea, no había ilustraciones. Y de repente hubo como un boom de la ilustración. Y a partir de ese momento pues se ha llenado te vas a una librería y está todo lleno de, no solo de libros ilustrados, sino de portadas ilustradas. Además que acompaña muy bien a la lectura, porque no deja de ser el libro de adulto, pero con unas ilustraciones que, como bien dices, no son para niños, sino son para adultos, con lo cual te permite jugar un poco con eso, porque, por ejemplo, pensando en el Drácula, que tienes... Drácula es un libro que tiene unas ilustraciones que algunas son algo duras, podríamos incluso decir, porque al final es Drácula, es el trabajo que haces ahí. O sea, que te permite ¿no? también no hacer un dibujo infantil. O sea, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que no piense que son dibujos infantiles, sino que son dibujos de adulto para libros de adulto. Sí, que tengan siempre que ver mucho con el texto. A mí no me gusta ilustrar de manera literal lo que está poniendo la página de al lado, porque ya lo está poniendo en la página de al lado. Entonces siempre le busco algo. Eso también viene un poco del tema de lo que hemos hablado antes, de intentar darle siempre una vuelta a la ilustración, de que cuente algo más, una metáfora visual que me gustan mucho. Por ejemplo, las uso mucho y llevo muchos años haciéndolo para las tribunas de opinión, que es una ventanita muy pequeña que tienes ahí que ilustra el texto de algún autor, pero que con una pequeña metáfora pues ya estás ahí como contando algo más, ¿no? Y en el libro ilustrado pues me gusta también eso, siempre es además tengo que decir que de los trabajos, porque por lo del Museo del Prado no cobro un duro, todo lo contrario, tengo que pagar por cada cuadro que pinto, pero de los trabajos que he tenido en los últimos años es con el que me quedo. Porque generalmente, por ejemplo, el trabajo de prensa, mucha gente no lo sabe, pero se hace de un día para otro. Es un poco estresante. Yo ya no me estreso porque ya tengo muchas tablas, sí, tú lo has dicho. Pero ¿nos puedes hacer un dibujo para por la tarde? Entonces, claro, tienes que leerte el texto, tener una idea. Yo ya cuando leo el texto tengo la idea, porque si no ya voy tarde. Entonces, de repente, un libro ilustrado, pues tienes tiempo para leerte el libro, yo lo marco, subrayo, generalmente ese libro que yo he usado para trabajar, que no es el libro que finalmente sale, porque leo el texto en alguna cosa que alguna otra editorial publicó, o me mandan el PDF o algo así, lo imprimo o lo leo en un iPad, ¿no? Y ahí subrayo y siempre pienso el cómo lo voy a ilustrar. Y luego además es que hay libros como por ejemplo Drácula, que tiene muchas ilustraciones, tiene casi 60 ilustraciones. Primero porque es un tocho de 400 páginas, pero es que además te apetece ilustrar cada página, que no puede ser, porque no se podría después imprimir, sería una locura de coste para el editor. Y luego además porque las ilustraciones dentro de un libro tienen pues su propio lenguaje, digamos que tienen que poder contar un poco la historia sin leer el texto, un poco que sepas qué está pasando ahí,
Y luego tienen que tener como un ritmo, porque no puedes hacer 2 ilustraciones seguidas y 40 páginas sin ilustrar. Entonces tienes que decir, ay, qué pena, de estas 2 tengo que elegir cuál es la que, con la que me quedo, y que cada ciertas páginas que tengan un cierto ritmo haya una ilustración o una doble o algo así. Sí, para que acompañe a la lectura. Exactamente. A mí me gusta también, que mucha gente no lo ve, o sea, que no gusta a todo el mundo. Hago ilustraciones muy elaboradas porque también me parece que si estás leyendo, de repente pues el ver una cosa en la que paras la lectura y te fijas y dices, anda, pues mira, qué detalle. A mí eso siempre me gusta. Me gusta cuando lo veo en los demás, con lo que también lo hago por eso. ¿Y juegas también a la hora de ilustrar un libro, en función del libro y del título que sea, juegas también con el imaginario colectivo? ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos de los libros que tienes ilustrados que son obras clásicas y famosísimas de la literatura universal, que todos tenemos una imagen de esas obras en la cabeza, principalmente y últimamente por el cine. Me viene a la cabeza, lo mencionábamos antes, la Isla del Tesoro. Tienes la Isla del Tesoro, que es maravillosa, y yo cuando lo veo me recuerda a esas películas de los años 40, 50. Eso inevitablemente está también ahí. Según qué libro sea. Por ejemplo, a mí me gusta inventarme los personajes y que no sean los que ya tenemos todos en la cabeza, porque para eso estoy haciendo mi propia versión. Pero hay veces que es inevitable. Por ejemplo, tengo ilustrado todo Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes de repente dices, ¿me voy a inventar a Sherlock Holmes yo ahora, a estas alturas? Cuando el disfraz de Sherlock Holmes es una invención de la televisión y del cine, porque no sale ninguna línea en Sherlock Holmes que llevara esa levita y que llevara el gorrito de cazador, pero nace, sí fumaba en pipa, sí tenía la cara afilada, la barbilla prominente, la nariz aguileña, pero el resto es una invención igual que como es la coletilla famosa de Elemental, mi querido Watson, es una invención, eso no sale en ningún libro. Pero, por ejemplo, el pensar en me voy a inventar un Sherlock Holmes me parece que le quitaría como carácter a mi Sherlock Holmes en detrimento del mío, con cualquier otro Sherlock Holmes que vieses. Incluso en la serie esta que han hecho con Cumberbatch para la televisión ha terminado poniéndose el gorro de cazador, que en el Londres del 2022... Queda un poco anacrónico. Pues la verdad es que sí, ¿no? Y hay otros personajes que sí que me gusta. Por ejemplo, tengo Cumbres Borrascosas, que los personajes me los invento. Mansfield Park, que hay varias versiones. Hay veces que no quiero ni verlas porque pienso que me van a influir. La Isla del Tesoro sí tiene un poco ese aire retro, pero tampoco hay ningún personaje que salga, por ejemplo, en las versiones clásicas de... O sea, que no lo saco de ahí. Pero, por ejemplo, y hablándolo con el editor, el verano pasado, o hace ya 2 veranos, me parece que fue, hicimos Lo que el viento se llevó, y después de darle muchas vueltas decidimos que no pasaba nada y que casi era bueno que tuviesen, porque tú estás leyendo una novela que tiene otras 400 páginas y de repente el ponerle cara, incluso la voz del doblaje, por ejemplo, es que no va a haber ningún Red Butler que sea mejor que Clark Gable. Es que no te lo puedes inventar mejor porque es que es sensacional. Y además es una cosa que todo el mundo tiene y que me lo han agradecido los lectores y sobre todo las lectoras, porque es una novela romántica y que tiene mucha fan femenina. Cuando han venido alguna firma mía que les dedique el libro, me lo dicen, qué bien que has puesto la cara que todos tenemos. O sea que hay cosas que, bueno, lo vas viendo un poco dependiendo de cada trabajo. Que surgen de manera más natural. Sí. Que ya están en el imaginario. Pero en este caso no me arrepiento de haberlo hecho así, por ejemplo, en Lo que el viento se llevó. El Drácula, por ejemplo, sí intenté hacer un Drácula que no tuviese que ver con ninguna de las versiones que conocemos. Por supuesto, los Dráculas de ni Bela Lugosi ni los de la Hammer de los años 70, y ni tampoco la versión de Coppola esta, sino que fuera una cosa como distinta. Y en Frankenstein, que realmente la novela es maravillosa, pero los Frankenstein que conocemos no tienen nada que ver con la novela, porque Boris Karloff y con esa vestimenta años 30, 40, no tiene nada que ver con lo que es la novela, que es de finales del 18, principios del 19, ¿no? Y yo hay una frase que... porque en la novela realmente no ves cómo crea el monstruo. Todo lo de que va a los cementerios y luego todo eso es una invención del cine.
De hecho, hay alguna teoría de que el monstruo sale como un invento de laboratorio, prácticamente como si fuese una creación de laboratorio, porque no lo cuenta, Mary Shelley no cuenta cómo que se crea el monstruo, pero de repente aparece, y aparece además con 2 metros de altura, desnudo, asusta a su inventor y dice una cosa que es a lo que yo me agarro, que dice, prácticamente no tenía piel que le cubriese los músculos. Dije, ahí está mi tema, que a mí me gusta mucho la anatomía, Sí. me gustan mucho las lecciones anatómicas, me gusta mucho, colecciono libros de anatomía y atlas anatómicos y he pintado mucho sobre anatomía. Y de repente el pensar en un... Porque además ocurren cosas en la novela como por ejemplo que también ocurre en las películas de Frankenstein, que él llega a un sitio y la gente sale corriendo del susto. O sea, por muy feo que seas o por muy alto que seas, no sales corriendo, porque de hecho hay gente con unas taras terroríficas y las ha habido siempre y la gente no sale corriendo. Como mucho le miran o lo que sea. Pero en este caso es que provoca pavor y de repente esa imagen de un tipo que está sin piel y además con esa altura que se supone que tiene, que eso sí lo dice la novela, pues sí me parecía que podía provocar ese terror. De hecho, a mucha gente el trabajo que yo hago anatómico le provoca como rechazo, porque dice, uy, Dios mío, los músculos. Pues, los tenemos todos, lo que pasa es que Están cubiertos. no los enseñamos, pero los tenemos todos. ¿Y hay algún criterio que sigas a la hora de elegir qué libro ilustras, qué libro no ilustras? Algo que digas, pues este trabajo sí me atrae o porque tiene estas características o no me atrae para nada. Pues mira, yo creo que el único que he querido yo hacer era Frankenstein porque hice el Drácula y me parecía que me faltaba de repente La tener... otra. Claro, y lo propuse yo a la editorial, pero el resto son encargos. Y yo al final, igual que lo que comentaba de las caricaturas, creo que he tenido mucha suerte con los encargos que me han ido haciendo y por supuesto ha habido encargos que he dicho que no, porque no lo veía. Pero de los que he hecho finalmente he tenido mucha suerte, porque son grandes libros. Incluso tengo una edición ilustrada del Manifiesto Comunista, que cuando me lo encargó el editor dije, ¿pero tú crees que alguien va a querer comprar el Manifiesto Comunista? Lleva 7 ediciones, es mi libro más editado. O sea que nunca sabes. Nunca saber dónde va a Nunca estar. sabes cuál es la mejor opción o la mejor idea. Y hablabas antes de la colaboración que haces con Babelia y con El País y nos estás comentando un poco la dificultad que entraña, en este caso, la inmediatez Mm, del trabajo. Entiendo, porque lo has dicho, ¿no? que el callo que mm, uno tiene ya de haber hecho ese trabajo mucho tiempo facilita mucho la tarea. mm. Sí, facilita mucho y al final te facilita la vida para otras cosas, para otras ilustraciones. Eh, Incluso la rapidez, ya no solamente... La cosa mental y de parir una idea es casi ya una gimnasia. O sea, ya te digo, estoy leyendo el texto con tanta atención como para darme cuenta de qué es lo que brilla en mi cabeza de ese texto y agarrarme a ello, ¿no? Muchas veces no te convence esa primera idea, le das muchas vueltas y finalmente acabas volviendo prácticamente siempre a esa primera idea, porque es un fogonazo que en la lectura, leyendo con esa cierta atención y con esa experiencia, pues te dice esto es lo que tienes que ilustrar, ¿no? Y luego la gimnasia de la rapidez, o sea, yo soy muy rápido. Y me ocurre, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto del Museo del Prado. Me vienen los demás copistas a decirme, pero ¿por qué vas tan rápido? Porque ellos nos dan 6 semanas y generalmente ellos se toman ese tiempo porque van despacio, son pintores, son copistas y yo soy ilustrador. Entonces me pongo delante y las 4 horas que estoy resolviendo. Y ha habido cuadros que me los he hecho en 3 días, pero no por prisas, sino porque es mi manera de trabajar ya. No, porque tienes un automatismo, ¿no? La forma de trabajar, de afrontar un Y trabajo, claro, de analizar lo que quieres trasladar de tu idea, de lo que ves, y porque estás acostumbrado a esos tiempos. He trabajado en publicidad, que también siempre son tiempos muy cortos, y sobre todo lo de la prensa. La prensa es criminal. Y has tenido, porque yo por ejemplo he visto muchas de esas ilustraciones que has hecho, se me viene a la cabeza por ejemplo de artículos, por ejemplo de Vargas Llosa Mm. y demás. ¿Tienes relación con las personas para las que ilustras esos artículos? ¿Se ponen en contacto contigo? ¿De ahí te han surgido trabajos?
o es un trabajo puramente mecánico e inconexo? Bueno, son encargos que te hace el periódico cuando ve que funciona, lo continúas. Yo he estado más de 15 años ilustrando a Mario Vargas Llosa, o sea, todo el tiempo que ha estado ilustrada la columna de Vargas Llosa la he hecho yo. Ahora estoy con Irene Vallejo, que hace una al mes, y, y he ilustrado un par de libros de Arturo Pérez Reverte, por ejemplo. Con Arturo tengo buena relación, además cariñosa. Es un hombre muy agradable en el trato así en petit comité o el trato corto. Y con Mario Vargas Llosa coincidí una vez y se lo dije que era su ilustrador. Y el hombre se entusiasmó y me dice, hombre, por favor, sí, claro. Y empezó le venían a la memoria ilustraciones que hacía ya mucho tiempo que había hecho, que le habían gustado especialmente. Y eso pues es muy agradable, claro. Aparte que tú piensas que no lo ven. Yo recibía los textos de Mario Vargas Llosa, pues que además ahora ya el hombre tiene 80 y pico años, pero ya con los 80 cumplidos me venía un texto del Congo, otro de París, otro de Nueva York, otro de Londres. Un tipo viajero, infatigable, muy, muy activo y muy trabajador. Yo pensé que no veía las ilustraciones, pero sí, parece ser que le mandaban el periódico y tú sabes que cuando compras el periódico, o por lo menos hace unos años, estabas en Nueva York y quieres comprarte El País y compras una edición del día anterior y en blanco y negro, porque es una cosa que hacían como para... Rápida. Pero él no, él lo recibía en color, o sea, que se lo mandaban. Bueno, pues eso es un gusto, ¿no? Para el artista en este caso, porque ves un poco reconocido tu trabajo, ya no solamente Sí, por el público en general, sino porque tú al final, mucha parte de tu trabajo entiendo que es acompañar algo que han hecho también otros, es decir, sí. algo que se convierte en colectivo. Sí, muchas veces no estando de acuerdo con lo que propone el articulista, pues tratar de dejar en esa pequeña viñeta que decía antes que tenemos, pues tu punto de vista, de una manera sutil, sin que tampoco sea como enfrentarte con el texto, pero sí que como que hay más opciones o hay otras formas de ver el tema, porque había algunos temas que yo no estaba de acuerdo con don Mario. Entonces, que tampoco, o sea, como no trato de hacer una ilustración literal al texto, pues bueno, sí, por lo menos dar otro punto de vista, si es que se puede, claro. De todas las series de trabajo que tienes, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que has disfrutado? Porque me estabas hablando, por ejemplo, de tus anatomías, que, que- Mm. que tienes muchas dibujadas, pero luego tienes series como Vanitas, Atlas. Pues eso que son todo series de pintura, primero eso es con lo que me quedo de mi trabajo, que sería la forma de empezar, que es el trabajo que no me ha encargado a nadie, porque yo vivo del encargo. Encargo de retratos, encargo de ilustraciones, encargo de libros, encargo de lo que sea. Pero cuando pinto, pinto lo que me da la gana. Ahí no tengo ningún cliente, salvo yo mismo, que decido, porque tengo menos trabajo o entre trabajo y trabajo, ir pintando cuadritos que voy juntando, y cuando tengo una cantidad digo, pues aquí hay una exposición y los... Generalmente suelo hacer exposiciones como temáticas, como estabas apuntando. Entonces, pues bueno, un poco al principio de mis primeras exposiciones y por salirme de la ilustración, pues lo que pintaba era sobre... Yo venía del mundo de la publicidad y pintaba sobre material impreso. He pintado sobre carteles de mecánica de taller, que compré una vez en el Rastro, unos carteles, y los tenía por el estudio rodando hasta que me puse a pintar encima de ellos. Sobre mapas, porque también he comprado muchos mapas, he ido mucho al Rastro en Madrid, y compraba mapas porque me gustaban y porque además los compraba baratos, ahora son carísimos, pues se han puesto un poco de moda en las Sí. revistas de decoración y porque te los venden, aunque estén en mal estado. Pero yo los compraba rotos, que al encolarlos sobre el lienzo los estaba ya restaurando y luego pintaba sobre ellos. Y he pintado mucho sobre ese material ya impreso y luego sobre materiales que conozco porque colecciono, como las anatomías, ¿no? Entonces, esa es la parte de mi trabajo con la que me quedo. ¿Y de esas series cuál me gusta más? Pues son como hijos, que te vas a quedar con uno y los otros te van a mirar con desprecio después. Es un tema muy delicado, muy delicado. Pero vamos a convenir en que todos están muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, pero es que como tengo dos hijos, este tema ha salido alguna vez. Porque el favorito de mamá es este y el otro. Y dice, no, por favor.
Bueno, tú ahí tienes una tercera vía que es, no, yo, tienes 2 hijos, ninguno de vosotros es mi favorito, me quedo con mi pintura. Ah, bueno, no, pobrecillos. Pobrecillos, no, no, no. Y ahora que tocamos tangencialmente tu familia, y antes de pasar al siguiente bloque, me parece muy interesante algo de lo que hablamos hace unos días, y es tu madre. Mm. Tu madre pinta, es una persona ya mayor, pero cuéntanos un poco sobre ella porque me parece que puede servir un poco como modelo, como guía para muchas personas que piensan que cuando se hacen mayores no tienen ya nada que hacer ni nada con lo que Mm, disfrutar. Y yo creo que tu madre es un caso de todo lo contrario. mm. Bueno, en el caso de mi madre le acompaña un poco lo que me pasa. En mi casa dibujamos todos. Yo tengo 3 hermanas y las 3 dibujan de maravilla. No se han dedicado profesionalmente a ello nunca, pero las 3 son buenas dibujantes. No han pintado, pero dibujan muy bien. Mi madre nos ponía de críos a dibujar en el salón de casa, porque en aquella época pues, no había videojuegos, ni había tanta... y dibujábamos y pintábamos felizmente en el comedor. Y mi madre, sin hacer nunca nada, porque yo nunca la vi coger un lápiz, pero sabía. Y sabía de una manera intuitiva, que eso es lo bonito. Alguna vez que yo lo he hablado con algún compañero, pues esto es un poco como quien tiene oído. Yo no tengo ningún oído, pero tengo unos amigos que son como la familia Trap. Todos cantan o tocan la guitarra o el piano, el padre, todos los hijos. Y entonces, pues en nuestro caso es una especie de facilidad con el tema, y mi madre tenía esa facilidad. Entonces ella nos corregía, que eso sí que lo hacía y lo hacía muy bien, pues esto te ha quedado para ti corto, este color con este y con este haces este, ese tipo de cosas ella las sabía de forma intuitiva. Te voy a contar toda la historia. Yo le regalo a mi padre cuando se prejubila, o sea que con 50 y... A mi padre tiene 95 años, pero con 50 y pico pues le regalé una caja de óleo por aquello de que se entretuviese. Y mi padre ha pintado mucho, mucho. Ha pintado, ha copiado todos los impresionistas, ha hecho muchos lirios, muchos nenúfares, ha pintado todo ese tipo de cosas, ¿no? Siempre huyéndole un poco al personaje y a las caras, porque para él era lo más difícil. Y ya mi madre en aquellas épocas le iba ayudando con algún detallito. Y mi padre pinta, y bueno, pero no tiene esa intuición que tiene mi madre. Y entonces, de repente, mi madre, con 70 años y con unos pinceles que le presta mi padre así estropeados y un poquito de pintura en un fóleo, se pinta una Virgen de Rafael que nos caemos todos de culo. Y dijimos, Dios mío, lo que se está perdiendo el mundo. Y ahí, además, empezamos a decirles todo, tienes que ir al Museo del Prado a meterte de copista y tal, pero ya con 70 años, que me voy a meter yo de copista en el Museo del Prado, si yo no sé. Su padre hizo Bellas Artes, mi abuelo. Lo que pasa es que con la guerra y con todo el lío terminó de ebanista en Cuatro Vientos, en el Ejército del Aire, haciendo hélices de aviones. Pero él tenía esa, también yo conservamos dibujos de él de cuando hizo San Fernando, y bueno, dibujaba muy bien. Nunca le hemos visto ninguna pintura, pero dibujaba muy bien. O sea, hay una cosa como familiar intuitiva. Todo se puede aprender. Alguien que no sepa dibujar puede llegar a saber más o menos dibujar. Pero muchas veces hay una cosa que tienes no sé si es un don, pero que tienes una facilidad. Es una facilidad nada más. Y entonces mi madre la tiene. Lo que pasa es que no la hemos descubierto hasta los 70 años. Y de repente, para darme una sorpresa en un cumpleaños, me hizo el Jardín de las Delicias del Bosco, en los 3 panos que tiene, como a la mitad del tamaño del original, pero extraordinario, extraordinario. Entonces lo tengo Palabras puesto. mayores. Sí, lo tengo. Además es que es el tipo de pintura que le gusta a ella. De hecho, después me ha pintado unas Tentaciones de San Antonio también del Bosco, tiene la Laguna Estigia de Patinir, y ya incluso un encargo que le hago yo, que es, le llevo el lienzo y le digo, píntame una Torre de Babel de Bruegel, que me gusta mucho. Y nada, y esos cuadros los atesoro porque, claro, están hechos con mucho cariño, están hechos por mi madre y no puede haber cosa más bonita. Pues vamos a pasar al último bloque de esta conversación, Ujú. que como siempre hacemos aquí en Renacimiento es sobre las humanidades. En este caso, sobre las humanidades y la pintura. Y es que hay una preocupación, ¿no?, en el ambiente con todo esto que significa o que puede significar el uso de la inteligencia artificial en la ilustración, en la pintura
en el arte en general, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que son cuestiones que pueden ayudar al trabajo, que nunca van a sustituir a la parte humana, que es algo más insensible? Pues mira, yo estoy teniendo experiencias encontradas con el tema de la inteligencia artificial, te cuento. Hace como 3 años me hicieron una entrevista por un libro que salió mío de Norma, que era un compendio de mi trabajo, para El País, para la última página, la contra que llaman ellos. Entonces, después de estar media mañana con el entrevistador, un periodista estupendo del periódico, pues prácticamente ya recogiendo el magnetofón y para marcharse, me pregunta: ¿y qué te parece esto de la inteligencia artificial? Y yo tuve la mala pata de hacer un comentario chorra, porque así lo consideré en ese momento, que era, pues, para mi gusto, porque en aquella época sí me lo parecía al principio del uso de la inteligencia artificial, sobre todo en ilustración, tiene un tufo hortera, le dije. Eso fue el gran titular que apareció sobre mi foto en la contraportada del País. Entonces, ahora si buscas Fernando Vicente inteligencia artificial, sale el comentario de que yo opino que tiene un tufo hortera. Me han llamado de universidades para mesas redondas para ponerme en contra de la inteligencia artificial en una mesa redonda y yo ninguna gana. Pero la última que tengo con la inteligencia artificial, que para empezar respondiendo a tu pregunta antes de enrollarme, es que no sabemos lo que nos viene, porque no sabe, esto del tufo hortera ya no lo tiene. Aquello de que hacía más dedos de la cuenta ya no lo hace. Los más dientes tampoco, en fin, es perfecta. O sea, tú puedes ver, va a ser un problema, yo creo, de saber cuándo es una cosa real y cuándo no lo es. En cuanto a noticias, lo que pueda generar los bulos, todo ese, para eso va a ser terrorífico, yo creo. Y en cuanto al trabajo de ilustración, pues yo de momento sigo teniendo trabajo, pero ya mucha gente está resolviendo. Yo viví trabajando en publicidad en los años 90 la democratización que se llamó en ese momento de las herramientas, y es que cuando yo trabajaba en publicidad, que es como la última época, el rebufo de lo que era una agencia clásica tipo Mad Men, porque además yo trabajaba encima en una multinacional americana, J. Walter Thompson, y cuando empecé a ver Mad Men dije, joder, es como lo que yo recuerdo. Los anuncios costaban millones de pesetas, que éramos en pesetas, pero un anuncio de un coche costaba 16 millones de pesetas y se quedaban tan panchos. Pero luego llegaron que los clientes empezaban a resolver ellos las fotos, a que tengo una cámara digital y puedo hacerme un vídeo. Ese tipo de cosas que hizo que todo el mundo se pusiese mucho las pilas. Incluso, por ejemplo, también ha ocurrido con la música, la gente graba en su casa y graba con una calidad tremenda. Todo eso que antes era tan complicado que tenías que coger sala, no sé cuántos, costaba un dineral, pues todo eso es ahora mucho más fácil. ¿Qué ocurre? Pues que ya editoriales que al principio se estaban como resistiendo están haciendo portadas con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no les hace falta ningún ilustrador. Solamente tienen que tener una persona que sepa encargar y además, como es gratis, si no te gusta el resultado, pues llamas. A mí me han llegado ya trabajos que el boceto lo han hecho en la agencia interno, en la editorial, con inteligencia artificial. Pero como todavía se nota que está hecho a veces no, pero algunas veces se nota un poco, hazme esto mismo pero pintado. Que dices, Dios mío, qué cuajo. O sea, es como, claro, sí, Me pero... estás matando mi creatividad, pero, ¿no? pero está ocurriendo, eso ya está ocurriendo. Y la última, que esto lo cuento como anécdota, pero es que me acaba de ocurrir hace 2 semanas y es la tercera vez que me pasa, es que tenemos que empezar a defender nuestro trabajo, pero no contra la inteligencia artificial, sino que la gente piensa que tu trabajo está hecho con inteligencia artificial. Escribió el otro día un lector al defensor del lector del País diciendo, Fernando Vicente resuelve las ilustraciones con inteligencia artificial, y eso el País lo debería de decir porque los lectores debemos de saber cuándo. Me llamó la defensora del lector, a la que no conocía, muy simpática, y le dije, pues no, esto está hecho en papel, con acrílico, no sé cuántos. Pero ella elabora su columna, la columna sale hace 2 domingos, y claro, en el periódico en papel pues no hay comentarios de la gente, pero en Internet de repente empieza a haber un aluvión de comentarios. El personaje este que escribe al País para quejarse, porque se estaba quejando de que le estábamos engañando, y sigue en estos comentarios elaborando su teoría. Hay gente que me defiende, pues que tú no conoces el trabajo. Generalmente no me meto en estas cosas porque sales escaldado casi siempre, entonces yo prefiero callarme.
pero cuando ya había 20 comentarios, al final intervengo y digo, bueno, soy Fernando Vicente, como veo que se está generando mucha polémica, mi mujer va a colgar una foto, digo mi mujer porque es ella la que lleva las redes sociales, en Instagram, porque yo en El País no puedo publicar una foto, pero va a publicar una foto del dibujo en Instagram para que se vea que es un dibujo hecho sobre papel, con acrílico, etcétera. Con todo y con eso, el hombre este dice, bueno, pues yo tengo que seguir diciendo que Fernando Vicente miente y que El País miente. Entonces ya ante eso no puedes hacer nada. Quiero decir que realmente tenía que haberme callado y no haberme metido. Luego todavía hay más comentarios de gente diciendo, sí, yo te apoyo. Tal. A mí no me tenéis que apoyar. Yo he hecho mi trabajo, lo hago lo mejor que sé. Yo las tecnologías soy negado con todo lo nuevo. O sea, la inteligencia artificial para mí es un mundo no por descubrir, que no voy a descubrir nunca. Yo no tengo WhatsApp. Quiero decir que yo soy un poco del Pleistoceno medio. Trabajo de pie en caballete sobre papel. Es como lo hago. ¿Que quieres discutirlo y que además crees que te estoy engañando? Pues eso ya es una opción tuya de vida. Serás terraplanista, seguramente. Entonces, claro. Y además, como eres terraplanista, como ocurre con este tipo que es una realidad, que hay mucha gente que piensa estas cosas, nadie te va a convencer de lo contrario, porque me estáis queriendo engañar. Eso es un poco lo que dicen. Pues es que es la tercera vez que me pasa. Hago el cartel de la Feria del Libro Antiguo desde hace 7 o 8 años y que además esto me dolió especialmente porque no eran mis redes sociales, sino en las de la feria, pues alguien comentó, qué lástima, otro cartel hecho con inteligencia artificial. Oye, que a mí me ha llevado un trabajo. Ahí sí mi mujer, que es la que dice que no hay que intervenir nunca, contestó diciendo, yo he estado en el proceso de ese dibujo y está hecho sobre papel, no sé cuántos, con acrílico, le contó todo el rollo. Y la persona que puso ese comentario lo borró. Pero ya te digo, me ha pasado varias veces, incluso una chica que además es colega, es ilustradora, me escribía estas Navidades por mi Frankenstein, que mi mujer colgó los dibujos de Frankenstein en Instagram, y me escribió y me dijo, oye, ¿esto está hecho con inteligencia artificial? Porque veo cosas raras de anatomía que me parece... Y le dije que no, y me insistió. Pues es que además de muchas cosas que noto, como que ya detectaba muchas cosas hechas con inteligencia artificial en los dibujos, dice, en la ilustración número 12, el personaje femenino tiene 3 manos. Claro, yo de repente digo, Dios mío, me fui corriendo a ver qué ilustración era y era una mujer que estaba cogiendo la mano a la mujer que tenía al lado. Entonces tenía sus 2 manos más la otra. Pero fíjate en cómo va, a lo mejor es que yo le contesté, si no se entiende bien es que está mal dibujado, el problema es que lo he hecho mal. Pero no está hecho con inteligencia artificial. O sea, ahora de repente va a haber como esa cosa, un poco un fantasma de, ¿y esto está hecho de verdad? ¿Lo han pintado? ¿Lo ha hecho inteligencia artificial? Y yo encima, como soy figurativo y muy realista y trato de hacerlo, pues soy objetivo predilecto, porque esto me ha pasado en 2 meses y van 3 veces. Quiero decir que si encima de trabajar tienes que andar defendiéndote, pues es un poco rollo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca. Igual es que el trabajo es casi tan perfecto que no parece hecho por un humano. Y si ves podemos darle la vuelta. ¿Sabes qué pasa? Que también eso pasa muchos filtros. Yo lo he pasado por el Photoshop, lo he escaneado, retoco cosas, pero si tú ves los originales, ves la pintura, ves la pincelada, tú los has visto. Sí. Pero y además yo trabajo grande, porque como trabajo en caballete y de pie, pues mis originales son siempre grandes. Eso lo escaneo y de repente sale a 6 centímetros de alto. Pues eso, ahí la que puso el comentario sobre el cartel de la Feria del Libro decía, no hay más que ver, había una mujer que sujetaba un libro leyendo y detrás tenía una librería de la Feria del Libro Antiguo. Y decía, no hay más que ver que los títulos de los libros del fondo no se leen. Claro, son garabatos. Eso no es precisamente que a la mujer le falta un dedo porque lo tiene oculto detrás del libro que está sujetando, porque si no, no podría hacer la pinza. Y dice, ¿qué más decía eso? Decía, y si amplías está borroso. Claro, estás viendo una cosa en Instagram, ¿cómo lo quieres ver? En fin, este tipo de... O sea, de hecho, la persona esta que insistía en que yo estaba mintiendo en El País, dice, lo primero que tengo que decir es que no tengo ni idea ni de ilustración ni de dibujar. O sea, te estás metiendo en un terreno del que no sabes nada, pero tú tienes razón. En fin.
Y es muy difícil a esta gente Nada, quitarle su nada, razón. es lo Su que, razón es lo encima. que hay. Y tienes razón, yo creo que si el país estuviese haciendo las ilustraciones con inteligencia artificial, debería de avisarlo. Esta imagen está hecho, que yo creo que lo han hecho cuando han ilustrado un artículo en el que hablan de ilustrar con inteligencia artificial, han puesto algún ejemplo y lo han puesto, y esta ilustración está hecha con inteligencia artificial. Incluso con qué programa Lo han está hecho. hecho, porque hay varios programas distintos, en fin. Pero que lo que nos viene, no sabemos lo que nos viene. Para todo, para cine, para imagen en movimiento, para todo. El tema este, bueno, vamos a esperar a ver qué resultados da. Lo que sí que estaría bien es legislar antes de que vayamos a mayores. Sí, poder acotar, ¿no? Sí, de alguna manera. Incluso los derechos de autor. A mí me hicieron una entrevista ya hace año y medio, 2 años, una revista australiana, porque estuve en un concurso internacional de pintura. Beautiful Bizarre se llama, es una revista de tendencias moderna de pintura. Y como estuve finalista, pues me hicieron una entrevista muy maja, como de 3 o 4 páginas. La periodista se documentó mogollón, hablábamos de la movida, de cosas que, fíjate, en Australia. Pero de repente, como está siendo un poco hoy contigo, una cosa bastante bien documentada y muy bien. Y me dijo, ¿tú sabes que tu trabajo está en la IA? Y le dije, pues no, porque yo no sé, no me he metido, es que no lo sé. Y dice, pues que sepas que está. Claro, porque se alimenta de todo De lo que eso. existe. Claro, de lo que existe. Está el mío como está el de tantos otros. O sea, tú puedes pedirle, que yo no lo he hecho, no he hecho el ejercicio, una ilustración hecha a la manera de Fernando Vicente, en mi caso, por ejemplo. Pero sí sigo a un ilustrador que me gusta mucho, que se llama Tomer Hanuka, que hace, no sé si es israelí, pero vive en Estados Unidos y publica con New Yorker, publica en un montón además tiene un estilo que me gusta mucho, y un día él puso imágenes que había encontrado en internet hechas con su estilo, y era con su estilo. Luego sí ampliabas y veías esas cosas que hacía la IA al principio, de cosas que no acababan de estar bien resueltas, manos con 18 dedos, ese tipo de cosas las veías, pero que eran Tomer Hanukas, y no los había hecho él. Es el estilo, o sea, es igual que si le pides Exacto, dame sí, un sí. cuadro al estilo de Velázquez, que hablábamos antes de Velázquez. Bueno, Te dará o algo, no va a ser nunca un cuadro de Velázquez, pero de momento no un pinta, que estilo terminará pintando. Yo creo que terminará. terminará pintando. Yo creo que de momento lo que es la pintura se salva por la pintura, y me estoy refiriendo con esto al original, o sea, al cuadro. De momento no pinta, lo puede hacer, lo puede imprimir, pero claro, no puedes imprimir un Jackson Pollock, que son salpicados de pintura. No puedes imprimir un Velázquez, que ves la pintura, o un Rubens, que es muy matérico y que ves ahí la pincelada gorda, ¿no? Un Sorolla, imagínate. O sea, pero habrá un día en que pinte, que habrá una máquina que cogerá unos pinceles y será más preciso que tú, lo hará mejor. En fin, que eso está claro que sí. Y con todo esto que estamos hablando, ¿qué camino crees que que le queda a las humanidades en en los próximos años? Porque al igual que cuando hemos comenzado esta entrevista, hablabas de un momento en el que se pensó en que el libro iba a desaparecer, el libro físico iba a desaparecer, y al contrario, o sea, hemos visto incluso como durante, por ejemplo, la pandemia, durante el año 2020-2021, las ventas de libros físicos han crecido, o sea, no han sido sustituidos por el Y en el ebook. 2024 salió la semana Sí, pasada. Quiere decir que están las editoriales vendiendo. Yo creo que se publica más de lo que se debe. O sea, hay mucho libro que no. Tengo amigos libreros que se pasan el día abriendo cajas, y la mesa de novedades no da más de sí. Entonces hay libros que ni salen de las cajas porque se está haciendo mucho libro. Pero bueno, que no ha muerto, gracias a Dios, y yo espero que las humanidades no mueran nunca. Quiero decir que en este momento, tal y como está el mundo y las cosas que estamos viendo que están ocurriendo, no solo hablo de las guerras, sino de las decisiones políticas, de los políticos que vota la gente, que es que te haces cruces de cómo es posible que elijan a estos caraduras o a estos indocumentados para dirigir países que además influyen en todo un ámbito a nivel global. Bueno, pues que tienes que agarrarte a algo, y yo creo que siempre me agarraría a las humanidades, ¿no? Serían como la tabla de salvación para la humanidad, nunca mejor dicho, aunque sea un poco de perogrullo, pero es que es así. Tienes que agarrarte al arte, tienes que agarrarte a la literatura, tienes que agarrarte a la música. Yo creo que son más necesarias que nunca en este momento. y para concluir, si le tuvieras que dar
intentar transmitir un mensaje a la generación actual y a las futuras generaciones, un poco sobre todo esto, sobre las artes, las humanidades, para su defensa o el valor que tienen y lo importantes que son, ¿qué mensaje sería? Pues que hay que defenderlas. El otro día leía a un filósofo en el periódico que como ahora está todo esta tendencia ultraderechista contra lo woke, que lo woke es una chorrada, al final es una forma de llamar a ciertas cosas, a ciertos valores, ¿no? Pues que habría que ser más wokeista que nunca. Y yo creo que hay que ser más prohumanidades que nunca. O sea, creo que hay que defenderlas todo a rajatabla. Es decir, que ahora 1 de cada 4 jóvenes piensen que podríamos vivir mejor en una dictadura, el que te censuren, que la gente pueda llegar a pensar eso, a mí es que se me abren las carnes. Quiero decir que lo que creo que lo que tiene que hacer la juventud precisamente es volver a salir a la calle a defender las humanidades, como en mayo de 68 se defendían unos valores, ¿no? O sea, es en la juventud en lo que tenemos que creer en este momento. Pues Fernando, ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperamos volverte a ver más adelante porque este programa tenga muchísimos años por delante y entonces te dará tiempo a volver a venir a contarnos sobre libros nuevos o sobre trabajos nuevos, y ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, el placer ha sido todo mío.